En este siguiente tema, ahora vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. También se le conoce como MRUA y con una frase se define como en tiempos iguales adquiere iguales incrementos de rapidez. Básicamente lo que se refiere es que en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el objeto que vamos a estar analizando va a ir aumentando su velocidad en la misma proporción de tiempo. Y esto se debe a que en este tipo de movimiento sobre la partícula u objeto que estamos analizando actúa una fuerza que puede ser externa. Por ejemplo, si estamos analizando la caída de un objeto, esa fuerza externa que lo está acelerando puede ser la gravedad, o interna. Por ejemplo, si estamos analizando un vehículo, esa fuerza interna puede ser el motor de dicho vehículo. En este movimiento la velocidad es variable, nunca permanece constante, lo que sí es constante es la aceleración. Si recordamos, aceleración era un cambio en la velocidad tanto positiva como negativa de un objeto en un instante de tiempo, ¿sí? En este caso, debido a que sí existe una aceleración, ya sea positiva o negativa, hay un cambio en la velocidad del objeto conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos este objeto que vamos a decir que es un vehículo. En el tiempo cero, si en el tiempo inicial es 0 segundos, tiene una velocidad de 25 metros por segundo y una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. En el primer instante de tiempo, o sea, en T1, ¿sí? Cuando ya pasó un segundo, el objeto recorrió 26 metros, ¿okay? De la posición 0 a la posición 25. Ahora, en tiempo 1, que es un segundo, ahora la velocidad van a ser 27 metros sobre segundo, debido a que la aceleración va a estar aumentando la velocidad. ¿En qué proporción? 2 metros cada segundo. Eso quiere decir que en el tiempo 2, o sea, cuando son 2 segundos, el vehículo en el mismo lapso de tiempo ahora avanzó 28 metros, su velocidad son 29 metros por segundo y su aceleración son 2 metros sobre segundo al cuadrado. Posteriormente, para el tiempo 3, o sea, los 3 segundos, la velocidad ya son 31 metros por segundo, la aceleración se mantiene igual y la distancia recorrida también empieza a aumentar aún más. Este tipo de movimiento, así como en el movimiento anterior, que era el movimiento rectilíneo uniforme, también tiene ciertas características. La primera es que la trayectoria es en una línea recta y por lo tanto la aceleración normal, que normal lo pongo entre comillas, es 0. ¿Qué es la aceleración normal? A grandes rasgos es un concepto físico que de momento no nos importa, pero para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, cuando un objeto está en movimiento, hay ciertas fuerzas que de manera natural actúan sobre él. En este caso, la aceleración normal es una de ellas. Como el movimiento que nosotros estamos analizando es en línea recta, esta aceleración normal hace referencia a una aceleración perpendicular al eje de movimiento. Entonces, si yo me estoy moviendo en el eje X, la aceleración normal es una aceleración que se da en el eje Y, y como en el eje Y no hay movimiento, la aceleración normal es 0. Pero como les digo, de momento es un concepto que no vamos a aplicar porque no se incluye en este tipo de movimiento, porque el movimiento es en línea recta. Ya que si el movimiento fuera, por ejemplo, en el eje Y, la aceleración normal sería con respecto al eje X, porque es el eje perpendicular, y de igual manera sería 0. Número 2. La velocidad cambia su módulo de manera uniforme, aumenta o disminuye en la misma proporción. Entonces, como la aceleración es constante, independientemente si es positiva, como en este caso, o es negativa, en otro ejemplo que posteriormente vamos a ver, la velocidad va a aumentar o va a disminuir en la misma cantidad. Si, por ejemplo, la aceleración son 10 metros sobre segundo al cuadrado, quiere decir que cada segundo la velocidad va a ir aumentando 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. Número 3. La aceleración tangencial es constante. Por ello, es la misma en cualquier instante. En este caso, aceleración tangencial sí es la aceleración que nosotros estamos analizando, que es básicamente la que sí acelera al objeto porque se mueve en el mismo eje en el que el objeto se está moviendo. Por lo tanto, aquí sí nos interesa.
Entonces, cuando hablemos de aceleración tangencial, para este caso estamos hablando de la aceleración común o general que hemos estado manejando. Aquí hay una serie de fórmulas que podemos aplicar dependiendo del sistema que estamos analizando. La primera de ellas es la velocidad final. En este caso sí hay una fórmula de velocidad final debido a que la velocidad está cambiando. No va a ser la misma cuando inicia el objeto que cuando termina. En este caso va a ser velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta velocidad inicial es importante debido a que, dependiendo otra vez del sistema que estemos analizando, la velocidad inicial del objeto no siempre va a ser 0. En este caso, por ejemplo, ya teníamos una velocidad inicial de 25. O sea, no siempre va a iniciar desde 0. En caso de que se inicie desde 0, pues velocidad inicial sería 0 y simplemente nos quedamos con aceleración y con tiempo. Aceleración va a ser igual a la velocidad final del objeto menos la velocidad inicial entre el tiempo. El tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la inicial entre la aceleración y finalmente la distancia recorrida va a ser igual a la posición inicial. Otra vez, puede que el objeto no inicie en el metro 0 o en la posición 0, a lo mejor cuando nosotros lo empezamos a analizar ya iba a cierta distancia, ya iba en otra posición diferente a la inicial. Entonces, posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, que es el mismo caso que hablábamos más arriba, que puede o no valer 0, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si nosotros lo analizamos de manera gráfica, tenemos dos casos. Uno donde la aceleración es positiva, o sea que es mayor que 0, y otro donde la aceleración es negativa, o sea que es menor que 0. En el caso de la aceleración que es positiva, nosotros vamos a ver un incremento después de cierta cantidad de tiempo, ¿sí? después de cierto punto donde la velocidad ya empieza a adquirir un cambio importante, un aumento no de manera lineal, sino más bien tiende a ser un poco más exponencial que lineal el incremento de la distancia o de la posición del objeto. Mientras que si la aceleración es negativa, o sea menor que 0, la velocidad va a empezar a disminuir, ¿sí? Y va a llegar a un punto donde esa disminución sí se va a representar como un cambio negativo en la posición del objeto, hasta ya sea que se detenga o que vaya en sentido contrario, dependiendo del sistema que estemos analizando. Básicamente es lo mismo, simplemente que en este caso nosotros estamos contemplando que ese incremento o esa aceleración es la que es constante.